Buenas tardes, Natalia. Hoy les voy a hablar sobre lo que es la petrolera Piper Alpha. Bueno, esta petrolera fue una de las plataformas más productivas del Mar del Norte, con más de 200 empleados. Pero como cualquier incidente un día normal, se hizo un desastre y murieron 167 hombres en 1 hora y media. Los desastres no suceden de la nada, pues son causados por consecuencias creadas por el tiempo. ¿Dónde se situaba Piper Alpha? Bueno, esta se situaba en Europa, al Mar del Norte, en un pequeño país, Escocia. Un miércoles 6 de junio de 1988 se ubicaba a 166 kilómetros de la ciudad más cercana, construida para soportar grandes niveles de fuerza del clima. La estructura completa se elevaba a 230 metros desde el fondo del mar. La maquinaria necesitaba revisiones regulares, entonces en verdad era un trabajo sin fin. Bueno, iniciaba Piper Alpha a las 7:45 de la mañana su jornada, con los permisos que el jefe daba para los trabajos. Nadie sin permiso podía trabajar. Esto para garantizar un mejor sistema. O eso lo señalaban ellos, ya vamos a ver más adelante. Piper Alpha había estado 12 años en servicio. Su trabajo principal era procesar petróleo. Eso ocurría en la cubierta de producción. Estaba formada por 4 módulos y era una ciudad autosustentable, con la capacidad de albergar a todos sus trabajadores. Era como un segundo hogar. A las 12 del mediodía, en la cubierta de producción, 2 trabajadores de mantenimiento estaban quitando una válvula de seguridad. Trabajo de rutina, que era normal. A las 5:10 de la tarde era el último turno del día, el mejor para los trabajadores. A las 6 de la tarde del día ya finalizaba todo y más de la mitad de los trabajadores ya estaban descansando, ya que su jornada era muy larga. A las 9:45 de la noche, de la nada, una alarma emergente encendió las alertas. Una bomba de condensado se había detenido. El condensado es un término familiar de un gas licuado, un gas inflamable y volátil. La bomba lo comprime a unas 48 atmósferas, más o menos 45 veces la presión de una llanta de auto. La bomba dejó de funcionar, pero aún el jefe no lo sabía. Pero no era un problema mayor, ni era la primera vez que había sucedido esto. Entonces solo debían de reiniciarla inmediatamente. Pero esa noche la tripulación de producción no podía hacerlo. Se preguntarán por qué. Bueno, porque simplemente estaban en producción, y hacerlo haría que se quedaran sin energía para llenar el combustible diario. Eso era peligroso, porque el barco dejaría de producir petróleo, que para eso está hecho, y nadie quería. Bueno, un problema que en verdad se estuvo agrandando. Normalmente hay una segunda bomba en servicio, pero algo pasó, estaba en mantenimiento. Sí, la única opción es hacerla funcionar a la de reserva, y fue una de las peores decisiones. Más adelante, un nuevo problema complicó más la situación. Una bomba empezó a sonar la alarma, que se fue expandiendo y haciendo más situaciones de fuga de gas, de las alarmas de alta presión, ni siquiera las de baja, sino las de alta. Bueno, aquí como podemos denotar, esta es una bomba y es muy similar a la bomba que falló y las que estaban en reserva, obviamente. A las 10 de la noche, se vio una explosión de llama azul desde la plataforma hasta que hubo una segunda explosión y la embarcación se puso en llamas. El jefe de operaciones eligió lo que le habían dado en su entrenamiento, que era cerrar las válvulas principales, y salió. Los generadores de energía se apagaron, pero por la explosión las alarmas nunca sonaron, y el silencio con las llamas era lo peor de la noche. Imagínense en el mar, todo ese silencio en medio de la noche y ves una bola casi esférica roja y la gente gritando, pero nada más pasaba. Tenebroso. Más o menos así fue como se dio la primera explosión de llama azul en la parte de abajo, que luego vamos a analizar por qué se dio y por qué era azul. A las 10:05 de la noche, ya 21 hombres estaban atrapados a unos 25 metros de las olas. Descendieron hasta una cubierta a 6 metros y por el agua saltaron, gracias a la ayuda de una soga. Bueno, y fueron recogidos por unos barcos pequeños aledaños que había en el sector y que vieron lo que estaba pasando y decidieron ayudar.
para ponerse en resguardo. A las 10:20. A las 10:20 de la noche una segunda gran explosión colocal se dio. Unos 100 hombres que estaban reunidos en la cantina. Pero el humo era incesable, y por medidas debían de quedarse ahí para esperar la ayuda de un helicóptero, que obviamente por el fuego y las explosiones nunca llegó. Todas esas personas fallecieron. A las 10:30 de la noche, un grupo de pequeñas personas pudieron salir y fueron rescatadas por personas de barcos de los alrededores, como antes. Sí, iban saliendo en pequeños grupos la gente que podía. A las 10:49, un ayudante, Ian Leighton, que con un bote estaba ayudando a rescatar a personas, se quedó atrapado entre escombros en el medio del mar. Pero se preguntarán por qué. Bueno, es que justo encima de él hubo otra explosión. Los barcos a 1 kilómetro sintieron la explosión, imagínense la magnitud que fue. Y hubieron escombros de hasta 800 metros de distancia. Es decir, que nadie alrededor estaba a salvo, porque podía caer un fierro de esos. Más o menos así estaba quedando el Piper Alpha. A las 11:20, los últimos rescatados se dieron. Y también hubo otra explosión. Se empezó a inclinar ya la plataforma. Pues bueno, era lo que la gente estaba con miedo de que suceda. Y sí, pues el calor se empezó ya a virar. Y finalmente a las 12:45, lo más esperado pasó. Desapareció Piper Alpha, o casi todo Piper Alpha. Solo quedó una pequeña sección conocida como el módulo A. De ahí lo demás se va directo al fondo del mar. Nunca antes se había perdido una plataforma marina en el mundo. El desastre se suscitó en 1 hora y media, imagínense. Escalofriante. Bueno, un grupo de investigadores, mucho tiempo después, en verdad fueron 89 expertos, dedujeron todo lo que pasó a cada momento por medio de la tecnología, con estas explosiones, y sacaron varias tesis. Al inicio pensaron que fue por el bloque C, por unas fallas por una fuente de combustible, pero Piper Alpha creaba 3 productos demasiado inflamables en un mismo lugar: el gas normal, el gas de petróleo y el petróleo crudo. Se determinó que una de las válvulas se había quitado para revisión y el ducto que daba con esta pudo haber sido producto de la filtración, ya que los trabajadores pusieron un disco de metal donde iba la válvula para evitar filtraciones. Esa fue una teoría, y pudo también haber sido verdad, porque pudo haber sido negligencia de mantenimiento el no ajustar completamente, y ahí es donde se dio la filtración. También la otra es que había una bomba en la parte superior que se rompió 1 hora y media antes de la catástrofe, imagínense. Pero la de repuesto estaba en mantenimiento, por ello pusieron la de mantenimiento, sin saber que esta aún no tenía ni válvula de seguridad, por fallas entre la comunicación, como más luego veremos. La segunda explosión que se dio fue a los 19 minutos, fue muy fuerte, dando como resultado una gran ola de calor. Aparte, este módulo era el más crítico. Si sucedía eso, era algo incalculable, que en verdad pasó. ¿Pero por qué? Simple, porque almacenaba galones de petróleo crudo, y por eso fue así de fuerte la segunda explosión. La tercera explosión se dio en la parte baja del módulo B, por un gas de entre 15 y 30 toneladas que estaba saliendo por un tubo grande que se rompió, dando como resultado una bomba de 150 diámetros de fuego acompañada de la explosión. Pareció una bomba mismo. Luego, unos 40 minutos, hubieron 2 explosiones, casi seguidas por la ruptura de 2 tuberías más. A los 10 minutos de que se destruyera todo, hubo otra explosión masiva, que era la última tubería de gas, es decir, eran 3 tuberías que se fueron rompiendo de a poco y causando grandes impactos. A todo esto, nunca encontraron los cuerpos por un tiempo, hasta que 3 meses después del accidente, los equipos de rescate quitaron del mar 2 bloques del área de viviendas. Ahí fueron recuperados 81 cuerpos y sepultados. La compañía que dirigía Piper Alpha pagó millones a las familias afectadas, pero por evidencia insuficiente, las familias no pudieron presentar ningún cargo y se quedó así.
Bueno, ahora hablemos de algunas cosas que quedaron en dudas o que podríamos mejorar. ¿Cómo se pudo prevenir el accidente? Es una muy buena pregunta. Y hay muchos factores que ahorita podemos ver. Número uno, la negligencia de mantenimiento. Como pudimos ver, pudo haber una filtración por culpa de un error humano o tal vez un mal ajuste del ser humano. Si no ajustaron con las medidas o con los implementos necesarios, obviamente iba a aparecer algo peor que pudo ser la filtración. Número 2, la falta de comunicación. Si hubieran sabido que las bombas estaban en mantenimiento, que no tenían tal vez las válvulas de seguridad, no las hubieran puesto y hubiera sido mejor. ¿Por qué? Porque si no las hubieran puesto, aunque se hubieran parado el trabajo diario, no hubieran sacado la misma producción de petróleo crudo, pero no hubiera pasado todo esto para Paper Alpha, que en verdad fueron millones de dólares lo que se perdieron. ¿Cómo se pudo también prevenir el accidente? Eh, bueno, yéndonos a lo que son las tuberías, deberían haberlas hechas más gruesas, deberían haberlas hechas contra el calor y a los bloques, que por ejemplo el bloque que explotó, en verdad decían que ese bloque aguantaba niveles de calor muy fuertes, pero había algo muy gracioso, que aguantaba tanto pero no aguantaba una simple explosión pequeña. Es decir, que podía estar incendiándose todo eso, pero mientras no haya presión, mientras no haya fuerza, podía aguantar. Pero fue como una cáscara de huevos y se rompió directamente. Otra forma de cómo se pudo prevenir el accidente es, viendo de que ya empiezan a fallar algunos sistemas, apagar completamente todo el sistema, cerrar todos los ductos de gases para que si pasaba o si explotaba algún área no siga en cadena como lo fue haciendo, ya que esas 3 tuberías madres se fueron explotando en cadena. Y como ingeniero industrial especialista en seguridad industrial, ¿qué acciones tomaría usted para que ese tipo de acciones no vuelvan a suceder? Bueno, yo siendo ingeniero industrial, primero también me ayudaría con un ingeniero de sistemas y los dos crearíamos una especie de plataforma. ¿Para qué? Para que en todo el mismo ordenador que tengan todos los trabajadores, no todos, sino los jefes, saber las cuestiones de maquinaria, equipo y todo, qué está bien, qué está medio dañado, qué falta cambiar, qué falta reponer y hablar con los superiores para que lo puedan hacer esa inversión de dinero y no pueda suceder esto de que por falta de papeles que está en un sector y otros papeles que están en otro sector, nadie tenía comunicación y eran como empresas diferentes en una misma empresa. Entonces imagínense la catástrofe que se dio por la falta de comunicación. ¿Qué acciones también tomaría para que estos accidentes no vuelvan a suceder? Ver mejor cómo están las tuberías dadas. Ya sé que Piper Alpha en verdad era una ciudadela que tenía que estar todo comprimido, pero se podría hacer tal vez una especie de canaletas que sean solo directamente con el gas, pero que se analice que si sucede algún riesgo, que no pase nada y que simplemente sean por áreas. También que evitaría, pues bueno, como hablábamos de bloque C, por ejemplo, que era a prueba de calor, pero que no era a prueba de una explosión, tal vez era todo lo contrario, o ser un 50-50, que sea a prueba de una explosión, pero también que sea a prueba de fuego, para que tenga concordancia con eso. También qué acción tomaría para que este tipo de accidentes ya no vuelva a pasar. Eh, una mejor capacitación a los de mantenimiento y a todos los trabajadores. Saber que si un producto, o saber si es que alguna cuestión de alistado, alineado, de presionamiento, de posición de tuercas y todo eso. Saber que si algo no lo hacen bien, va a tener consecuencias a futuro. Que tengan una mejor capacitación todas las personas y también los jefes. Que también los jefes de seguridad estén muy pendientes de eso. El jefe no es simplemente dar las órdenes o firmar los diferentes papeles que les dan, que serían los permisos, sino también estar con ellos, apoyarlos y ayudar, porque son humanos y el humano siempre tiene lo que es alguna falencia. Y por último, las personas que estaban en la cantina, yo quitaría el lugar de cantina, ya que es verdad que extraña mucho lo que es estar con sus casas en sus hogares, pero estando en la cantina, en verdad, al día siguiente no van a tener el mismo rendimiento por la resaca. Entonces también pudo haber sido, nunca se supo, pero pónganse, esas personas estaban con resaca o no estaban con alcohol en sus venas y no tenían los 5 sentidos aún bien guiados. Es algo que se podría también analizar mucho y ver que pudo ser las falencias de también la misma empresa por adquirirles alcohol.
Y bueno, esto fue un poco sobre PayPal. Una linda tarde.